que dijo la hermana Yolanda aquí, que leyó la Biblia en voz alta. Perdón, ¿ya lo moviste? Ya. No, pero no. Ya, bueno. ¿Ya? Parábola de la fiesta de bodas. Bueno, decía que, estaba diciendo que me gustó lo que dijo la hermana Irlanda, que ella leyó la Biblia en voz alta. Y tiene su importancia y su razón de ser, tiene su importancia el hacer lectura, el leer en voz alta. Uno de los beneficios de leer en voz alta es que te ayuda a memorizar lo que lees. Entonces es bueno, es benéfico, es positivo hacer la lectura en voz alta. Y cuando la lectura es la palabra de Dios y se hace en voz alta, tiene otro beneficio. Y este beneficio es que los que estén al lado, si es que hay alguien al lado, van a oír lo que estás leyendo. Pero más que ellos, más que las personas que están leyendo, es positivo leer en voz alta la palabra de Dios, porque deben saber ustedes que a los demonios no les gusta oír la palabra de Dios en determinados momentos. Entonces, ese es otro aspecto de lo positivo que es hacer la lectura en voz alta. Así es que acostúmbrese a hacer la lectura en voz alta, para bien de cada uno de los que hagamos la lectura de esa manera. En esta noche quiero, hermanos, que tratemos sobre, o que meditemos sobre este pasaje que acabamos de leer, que tiene un título arriba del primer versículo de este capítulo 22 de Mateo. El título es Parábola de la fiesta de bodas. Bien, para que podamos entender el pasaje de manera más apropiada, más correcta, es considerar el contexto judío en que se encuentra este pasaje, especialmente todo el Evangelio de Mateo. ¿Por qué se dice que el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en el idioma arameo, el aramaico, que era el idioma, dicen, que hablaba el Señor Jesús? Entonces, hay que entenderlo en el contexto judío primeramente. Dice el versículo primero: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo, es decir, ya les había hablado de otras parábolas. Les había hablado de las parábolas de los dos hijos, les había hablado de la parábola de los labradores malvados. Y pues lo estaban escuchando especialmente
pueblo, los judíos, los fariseos. Por eso vamos a ver adelante cómo se van a dar, cómo el Señor Jesús nos da a entender que está hablando a los fariseos, a los judíos, y cómo a través de esta parábola se dirige a ellos. Eso no quiere decir que no se dirija a nosotros, ¿no? Pero para entender de manera más efectiva o correcta, tenemos que tomar en cuenta el contexto judío. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. En el capítulo 13 de Mateo, Jesús relata 7 parábolas, empezando con la parábola del sembrador y termina con la 7ª parábola. Y siempre empieza diciendo, el reino de los cielos es semejante a él, semejante a, el reino de los cielos semejante a. Entonces cuando dice semejante a, se está refiriendo sin duda a, vamos a decir así de alguna manera general, al establecimiento de todos los creyentes en Cristo Jesús a partir de Él hasta que Él regrese. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Así como el evangelio es predicado a los gentiles, primero fue predicado a los judíos. Los primeros cristianos fueron judíos, fueron del pueblo de Israel. Y especialmente a los judíos, que son los que tenían como capital, cuando digo judíos me refiero a la tribu de Judá, que tenían especialmente su capital en la ciudad de Jerusalén. Pero había personas de las demás tribus ahí. Y les dice, el reino de los cielos es semejante a un rey, que hizo fiesta de bodas a su hijo. Una parábola es algo que se dice para enseñar una verdad. Si vemos más adelante en la Biblia, y vemos especialmente en Apocalipsis, se habla en el capítulo 19 de Apocalipsis, y que dice de la siguiente manera, para no ser largo, dice, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. La esposa es la iglesia de Jesucristo. La iglesia es la novia que se ha aparejado, se ha preparado para la fiesta de bodas. Entonces fíjense, hermanos, cómo el Señor Jesús ya está hablando aquí de lo que Juan diría en la revelación que recibió casi al final del primer siglo, ¿no? Esto es, antes que él muriera, recibió esta revelación en la isla de Patmos. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. O sea, Jesús está adelantando a lo que dijo Juan en el libro de Apocalipsis. Jesús está adelantando a través de una parábola donde él habla de un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. ¿Qué nos enseña, hermano? El interés
el esfuerzo de Dios por alcanzar a su propio pueblo. Veamos cómo el pueblo de Israel, el pueblo judío, rechaza a Jesús. El mismo Juan nos habla de cómo Dios viene a su pueblo a través de Cristo. En el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino, y los suyos, ¿qué, hermano? No le recibieron. Entonces Jesús, aquí en este capítulo 22 de Mateo, está hablando del Padre. Por supuesto que Él es el Hijo. Y les está diciendo que hizo una fiesta de bodas para su Hijo, pero envía a personas, a sus siervos, a invitar a los que Él quiere que vengan. Es una referencia especialmente a los maestros del pueblo de Israel, a los escribas, a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos, especialmente los fariseos que eran los maestros del pueblo de Israel, pero no llegaron a la primera invitación. Versículo 4 dice que volvió a enviar a otros siervos que le dijeran a los convidados, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos. Todo está dispuesto. Venid a las bodas, vengan a la fiesta. Ya Jesús está señalando para el futuro de eso que él llama aquí el reino de los cielos, y que en el Apocalipsis se llama la esposa, y está señalando las bodas del Cordero, el encuentro de Cristo y su iglesia. Mas ellos, dice, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Es decir, con eso el Señor Jesús le está diciendo en esta parábola a los que le estaban escuchando que hubieron muchos que no le dieron interés, que no le dieron importancia a la invitación de este rey. Pero otros no solamente no le dieron importancia, sino que fueron más allá. Otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Cuando hablamos de esto podemos ver hacia el Antiguo Testamento y encontrar cómo los profetas verdaderos de Dios fueron rechazados por el mismo pueblo. Fueron golpeados, fueron muertos incluso por el propio pueblo, que no aceptaba el llamado que Dios les hacía a través de sus profetas, pero sí escuchaban, aceptaban el llamado de los falsos profetas que habían en ese tiempo también, del cual el apóstol Pablo en su carta dice que así como hubieron falsos profetas, dice, Pablo mismo en la carta a Timoteo habla de la existencia de los falsos profetas en el pueblo de Israel, conocido como el pueblo de Dios. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Luego dice, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Miren cómo el Señor Jesús, a través de una parábola, ya está profetizando algo que hiere, que lastima el corazón, el amor y el orgullo del pueblo judío.
hay nada tan importante para un judío en el mundo. No hay un lugar más importante en el mundo para un judío que la ciudad de Jerusalén. Y en la ciudad de Jerusalén no hay un lugar tan interesante, tan importante, tan amado para un judío que el lugar que ocupa el templo, o más bien el templo, que originalmente construyó Salomón. Después fue construido y que es el templo que derribó, que destruyó Tito Vespasiano en el año 70 después de Cristo. Leamos lo que dice aquí. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, y otros tomando los siervos los afrentaron, los mataron. Pero al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Les está adelantando el Señor Jesús lo que el rey iba a hacer con aquello que amaban mucho los judíos, su ciudad capital, Jerusalén. Entonces el rey dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. A ver, perdón, me adelanté un versículo. El versículo 7 dice: al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Algo que se realizó en el año 70 después de Cristo. Jesús ya lo está diciendo adelantadamente. Dicho de otra manera, ya les está profetizando lo que va a pasar con su ciudad. Algo que dijo el profeta Miqueas en el capítulo 4. Dice: y Sión será arada como campo. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Aquí vamos a tener un problema. Ya estaba la fiesta, ya estaban todos los convidados, y el rey entró a ver a todos los convidados, pero el deber de los invitados a esta fiesta de bodas era llevar un vestido especial, una ropa especial, de modo que se distinguiera, de modo que se viera quiénes eran los convidados y quién era el hijo y quién era la esposa. Aquí en este versículo dice: y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Había dicho que aquí tenemos un problema. Porque dice que había uno que no estaba vestido con el vestido de boda. Los demás sí tenían el vestido de boda. ¿Qué color era? ¿Cómo era el vestido de boda? No lo dice. Pero dice vestido de boda. Dije al principio que voy a tomar esto desde su contexto judío.
y considerarlo todo el capítulo en su conjunto, para no darle una interpretación tendenciosa, caprichosa, necia y herética. ¿Por qué digo esto? Porque dicen que este vestido de bodas es el bautismo. En el libro de Apocalipsis capítulo 19 dice así, hermanos: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido. Si leemos atrás los versículos, nos daremos cuenta que la esposa aquí es la iglesia de Cristo. Y a ella se le ha concedido que se vista, dice, de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto es lo que va a caracterizar, esto es lo que va a demostrar en las fiestas de las bodas del Cordero. El lino fino y resplandeciente. El lino fino dice aquí que es las acciones justas de los santos. Así identifica Juan el vestido de la novia o de la esposa del Cordero. Pero aquí dicen, especialmente el mundo católico romano, que este vestido de los invitados es el bautismo. Vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña, nos demuestra, y veamos cómo la palabra de Dios rechaza esta afirmación que los hombres hacen. Y vamos a tener que meditar un poquito en los versículos del capítulo 3 de la carta a los Gálatas, versículos 25 y 27. Perdón, 26 y 27. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Primero dicen que el bautismo te hace hijo de Dios. Pero aquí, en uno de tantos versículos, Pablo dice que todos sois hijos de Dios, le dice a los Gálatas, convertidos a Cristo por decisión personal. Todos ustedes son hijos de Dios, pero no dice porque se bautizaron. Es más, el evangelista Juan en el capítulo 1, versículo 11 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no dice a los que se bautizaron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia no enseña que el hombre se hace hijo de Dios por el bautismo, sino por la fe en Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, dice, sino de Dios. O sea, no es por cuestión de agua tampoco. Versículo 26, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados. Bautizados quiere decir meter dentro o sepultar en. Si tú quieres, y cualquiera quiere entender que aquí bautizados en Cristo quiere decir metidos dentro, no hay ningún problema. Pero si queremos creer o quieren creer que bautizados en Cristo se refiere al acto de la inmersión, tampoco hay ningún problema. Porque Pablo habla que los que hemos creído en Cristo Jesús estamos escondidos en, dice, en
bautizados en Cristo, si habla del acto de la inmersión en el agua, fíjese cómo dice el versículo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no dice estáis revestidos del bautismo, sino dice estáis de Cristo, estáis revestidos. No dice estáis revestidos del bautismo o del bautismo estáis revestidos, no. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, por supuesto, sabemos que nadie se bautizaba sin haber primero aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, como su Mesías. Por lo tanto, por esa decisión que menciona el apóstol Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, por esa razón eran hijos de Dios. Y por esa razón de haber aceptado personal y voluntariamente ellos a Cristo como su Señor, como su Mesías, como su Salvador, Pablo dice, de Cristo estáis revestidos, de Cristo. No dice del bautismo. No dice que el bautismo es la vestidura de ustedes. ¿Por qué de Cristo ser revestidos? Porque cuando el hombre acepta a Cristo Jesús como su Salvador personal, el hombre es todo pecador. Es pecador, está perdido. Pablo dice en la carta a los romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando el hombre se arrepiente y acepta a Cristo como su Salvador personal, nace para Dios, como dice en Juan capítulo 3. Y por esa fe, nace espiritualmente para Dios y se hace hijo de Dios. Cristo, con su santidad, con su perfección total, completa, el único que no tiene pecado sobre él, Cristo Jesús, que es sin mancha, que es sin pecado, él es toda perfección, es toda santidad. Por lo tanto, cuando el hombre le acepta como su Salvador personal, Cristo carga sobre él con todo su pecado. Toda la maldad que hizo, así sea lo que haya sido, asesino, ladrón, lo que haya sido, toda esa carga cae sobre Cristo, y la santidad de Cristo, la justicia de Cristo, cae sobre el hombre. Por lo tanto, el hombre que acepta a Cristo es revestido de la justicia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, de Cristo estáis revestidos, no del bautismo. ¿Cuántos no fueron bautizados? Y no fueron salvos, se perdieron. Incluso la Biblia nos menciona de uno que no se bautizó, pero fue salvo. El ladrón que murió en la cruz, en último momento reconoció su pecado y reconoció a Jesús y le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el hombre que acepta a Cristo es revestido de la justicia de Cristo. Por eso Dios ya no ve en el hombre el pecado del hombre, sino ve la justicia de Cristo en el pecador. Entonces, sacar de este capítulo 22 de Mateo el acto del bautismo en agua es absurdo. Eso, arrancar el versículo de su contexto, es violar las reglas de la hermenéutica, es pasar sobre la Biblia. Eso sí es una interpretación privada del catolicismo romano, porque la Biblia se interpreta por sí misma. El que no estaba vestido de boda era un invitado
a la fiesta de bodas del rey. De esto nos da una idea el evangelista Juan, amados hermanos, en el capítulo 3, cuando unos hombres, unos judíos, vinieron a ver a Juan y le dijeron a Juan el Bautista: Rabí, que quiere decir maestro, mire que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, esto es Jesús, de quien tú dices testimonio, bautiza y todos vienen a él. Aunque sabemos que Jesús no bautizaba sino a sus discípulos. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Por lo tanto, podemos decir que los invitados a las bodas del Cordero, en este capítulo 22 de Mateo, son los amigos del esposo. Que la esposa es la iglesia. Y aquel que no tenía bodas, que no tenía vestido de bodas, o ropa de bodas, o traje de bodas, no es que alguien entre al reino de los cielos, o a los cielos, o al reino de Cristo cuando Cristo venga a la tierra. No es que alguien pecador no arrepentido entre, sino solamente presente este caso el Señor Jesús de un hombre sin vestido de boda, para que sepan que ninguno puede entrar a la fiesta de bodas si no se ha arrepentido, si no ha creído, aun que sea judío. Judíos o no judíos, todos necesitan arrepentimiento y aceptar a Cristo como el único Señor y Salvador, porque solamente en Él está la salvación. Jesús no dijo que el bautismo era el camino, era la vida. El apóstol Pedro no dijo: el bautismo es el nombre, la palabra por el cual podemos ir al Padre. Él dijo en Hechos 4:12: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en el nombre de Cristo, no en el nombre del bautismo. Hablan de que cuando la persona se bautiza, o cuando el niño se bautiza, especialmente el bebé, dice que el bautismo le abre el cielo al niño. Y que por eso deben bautizarse, aún desde niño, porque el bautismo les abre el cielo. ¿De dónde toman esto? Del capítulo de Mateo, donde Mateo narra que después de que Jesús se bautizó, subió del agua, o sea, salió del río, y dice que los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió sobre él. No sé si Mateo tuvo alguna experiencia, vio alguna experiencia, algo pasó en el cielo, que él dijo se abrió, o con estas palabras de el cielo se abrió, quiere darle la importancia que para él tiene el hecho de haber presenciado cómo el Espíritu Santo de Dios bajaba como forma de una paloma para posar sobre Jesús. Pero eso fue un caso exclusivamente en la persona de Jesús, que se abrió el cielo y que el Espíritu Santo vino para él, o vino hacia él, pero no para salvarlo, ni el cielo se abrió para salvarlo. Se abrió el cielo y el Espíritu Santo vino sobre él, porque él era nada menos que el Hijo de Dios, la palabra humanada, la palabra hecha carne, el verbo de Dios hecho carne. Pero ¿cuál ahora? Preguntamos. Como ellos dicen que el bautismo le abre el cielo a todo aquel que se bautiza, por eso los papás deben llevar a sus niños al bautismo, porque les abre el cielo, dice. Sería bueno preguntarle a cada sacerdote católico
a cada obispo, arzobispo, cardenal, a cualquier papa, si cuando ellos fueron bautizados, se abrió el cielo. Alguien vio que se abrió el cielo y que vino el Espíritu Santo con forma de paloma sobre cada uno de ellos. Eso solamente pasó en nuestro Señor Jesucristo, porque es Dios en la carne. Que Dios les bendiga. Amén.